Buenos días. Buenos días también a los de internet. Estamos reunidos para estudiar acerca de la palabra y para que eso sea efectivo vamos a pedir a Dios que nos guíe. Señor, te queremos agradecer por este día que tú nos permites tener. Gracias porque podemos congregarnos, podemos estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, porque tu Santo Espíritu sea quien tome el control de esta reunión. Abre nuestra mente, nuestro corazón y danos entendimiento de tu palabra. Te agradecemos por este tiempo. Pedimos, Señor, de tu bendición también para la clase de los niños y para el mensaje que nos ha de compartir Memo. Te agradecemos todo y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hoy empezamos un estudio nuevo, ¿sí? La vez pasada terminamos la de las ordenanzas, estuvo larguísimo ese estudio, duró 8 partes, o sea, hice para 2 ordenanzas, pero es que tuvimos que verlo con detalle. Y ahora vamos a ver el tema de la adoración de la iglesia. Nos estamos basando en Juan 4, 23 al 24, que dice, ahí está, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Quién habla? Jesús. El Señor Jesucristo. ¿A quién se lo dice? A Juan. No. A los fariseos. No. Es que no nos oigo. No nos acordamos, ¿verdad? Pasa desapercibido. A la mujer samaritana. Están ahí en el pozo y la samaritana le está diciendo, pues nosotros adoramos aquí en el pozo que nos dejó el padre Jacob, ¿sí? De donde se alimentaron sus ganados y su familia, y está anteponiendo el culto, ¿sí? Que ellos tenían, ¿sí? A la raíz de Jacob, ¿sí? Pero quiero que recordemos un poquito el origen de los samaritanos. ¿Quiénes son ese grupo de personas? ¿O quiénes eran? Porque ya no hay. Se habían mezclado con sirios y todo eso cuando vinieron y los conquistaron, ¿no? No tengo nada. Que no eran puramente judíos, sino se habían mezclado con gente que había venido y les había conquistado y todo eso, entonces por eso no los querían. Tienes razón, pero te falta. Ok, 2 asuntos tenemos que ver en cuanto a los samaritanos. El primer hecho fue cuando el reino de Israel se dividió y entonces al norte se fue Jeroboam y como él decía, no, pues ya van a ir a adorar a Jerusalén, no. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a hacer nuestra religión para que no tengan que ir a Jerusalén a adorar. Y entonces levantó ahí unos pues becerros o ídolos, ¿sí? Y le dijo al pueblo, ahora aquí es donde hay que adorar, y en los montes altos. Y ahí empezó una secta del judaísmo. Esa es la primera parte. La segunda parte es cuando llegan los babilonios, ¿sí? Conquistan Israel y se llevan a la gente, pues la gente que pudiera hacer que otra vez Israel fuera una nación. Se llevó a los ingenieros, a los doctores, a los maestros, a todos los que no eran el pueblo que se dedicaba pues a labrar la tierra, ¿verdad? Y dejó solamente pues a la gente menesterosa
entonces quedó poca gente. Y dijeron que esta fue una estrategia de los babilonios, ¿sí? Lleven gente de los otros pueblos, llévenlos allá, al Israel del norte, ¿sí? Y que pueblen la tierra nuevamente. Entonces, por eso es que los samaritanos y los judíos no se llevaban. Uno, por la religión, y dos, porque no eran israelitas de sangre, ¿ok? Eran extranjeros que ahora vivían allí. Y esa era la condición en que la samaritana y el Señor Jesús estaban platicando. ¿Sí? Cuando él le dice, mujer, dame de beber, dice, ¿cómo tú me hablas? Pues si los israelitas y los samaritanos no se hablan. Y ahí fue lo primero que ocurrió entre ellos. Y en la plática, ¿sí? Llega el momento de la adoración a Dios. Dice, mas la hora viene y ahora es. Ese ahora es, ¿de qué está hablando? Pues en ese momento. Pero ¿cuál es este momento? Y en la manifestación del Señor Jesucristo. Exacto. O sea, ahora es porque ya estaba el Mesías ahí enfrente de ella. Entonces, la adoración que ella entendía era diferente a lo que ahora iba a establecerse. Sí, la adoración que tenían los israelitas también debía de cambiar, porque una nueva era estaba empezando, una nueva dispensación, como dirían algunos. Y dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, fíjense cómo aquí viene un calificativo, verdaderos adoradores. ¿Quiénes son esos? Todas aquellas personas que han creído en el Señor Jesucristo, que le han recibido como el Señor y Salvador de sus vidas. ¿Ok? Ya lo dijiste explicadito, ¿sí? Sí. O sea, yo entiendo que dice ahí cuando los verdaderos adoradores deberíamos ser nosotros, porque ya recibimos como mejor pastor. Sí, que es lo que dijo Memo, pero yo me voy a ir un poquito más a la base. O sea, sí es cierto, son los que han creído en Jesucristo como su Salvador, pero son aquellos que depositan su fe en Dios. Entonces, cuando una persona deposita su fe en Dios, la relación cambia. Entonces, no es lo mismo una persona que dice que cree en Dios, ¿sí? Pero le cree a Dios. Creerle a Dios es aceptar que es pecador y que necesita un Salvador, y que ese Salvador es el Señor Jesucristo. Entonces, No podemos hacer para confiar, los que confían en el Señor Jesucristo como Señor. sí, confiar, creer, si lo quieres tomar como sinónimo está bien, pero aquí ese es el punto, la relación, ¿sí?, que se tiene con la persona a adorar, ¿ok? Y después más adelante vamos a ver qué significa adorar, ¿ok? Dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿ok? Y eso lo vamos a ver con calmita en el estudio. Pero aquí habla acerca de la fe. ¿Por qué? Porque, como lo dice más adelante el texto, dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Ok? ¿Quién es el Padre? Dios Padre. Dios Padre, Dios. ¿Ok? Dice, busca que le adoren. Entonces, la verdad es que ese es el orden divino, ¿sí? ¿Cuál es la voluntad directiva de Dios en cuanto a la adoración? Que sea en espíritu Y en verdad, en las dos, porque ahí tiene una I. Si dijera en espíritu o en verdad, las cosas cambian, pero ahí dice en espíritu y en verdad.
Las dos cosas tienen que ocurrir en la verdadera adoración. Dice, Dios es espíritu. Esa es una declaración contundente. ¿Quién la está diciendo? Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Aléguenle al Señor Jesucristo. No, yo no le alego. La verdad, eso es una verdad que tenemos que aceptar. Dios es espíritu. ¿Qué significa esto? Te remolineas, pero no dices. Que no es una persona, no es un hombre, como tú y No como es algo yo. corpóreo. Exacto, no tiene un cuerpo como tenemos nosotros. Entonces, por eso es que Dios es omnipresente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él no tiene las limitaciones de un cuerpo. Y dice, entonces, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces, esto nos habla exactamente de nuestro tema. ¿Para qué nos reunimos los domingos en la escuela dominical y en el servicio de mediodía? Para adorar a Dios. Para adorar a Dios. En muchos lugares se utiliza como culto de adoración. Dice, pues es un culto en que nomás van a cantar. No. O sea, es algo más, ¿sí?, que solamente cantar. Estoy de acuerdo con lo que dijiste en cuanto a que Dios es espíritu, que es algo incorpóreo, pero aquí se refiere solamente a eso que es sin cuerpo, o se refiere a lo profundo que Dios espera de cada una de nosotros. O sea, a lo que voy es esto. Cuando Dios creó a Adán y Eva, el primer día, estaban en esa condición. Adán y Eva estaban adorando a Dios en el espíritu y en verdad antes del pecado. Pero después ya no, ¿sí? A ver, take it easy. Cuando dice Dios es espíritu, aquí no tiene nada que ver Adán y Eva ni nosotros. Es un hecho que Dios es espíritu, no es un espíritu, es espíritu. Sí. ¿Ok? Sí, Punto y aparte. Luego, y dice, y a los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. A lo que voy de que podría hacerse la confusión, como hiciste la énfasis de que ese espíritu es algo incorpóreo. ajá, y es omnipresente. Ajá, y es omnipresente. ¿Cómo lo adoro? Un incrédulo te puede decir, ¿y cómo yo adoro el espíritu? Ya entendí tu pregunta. Sí, eso lo vamos a contestar en el estudio, pero ahorita te puedo adelantar que nuestra adoración no es física. ¿Ok? No, o sea, nada de aquello de y los listones o sea, no. O sea, la adoración es algo interno, porque es el producto de la fe. ¿Ok? Entonces, ahí es un cambio bien distinto a como algunos hemos sido enseñados. ¿Sí? Por ejemplo, del grupo donde venimos Pili y yo, no se utilizaba la palabra adoración. No, para nada. Pero sin embargo, todos los conceptos de la adoración sí nos fueron enseñados. ¿Ok? Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la palabra adoración y vamos a ver qué implica la verdadera adoración. Y vamos a ver que son cosas que ya hemos hecho, pero que a lo mejor no tenemos conciencia que estamos adorando. ¿Ok? Y por eso es pertinente este estudio, como dice la introducción. Es pertinente el estudio de este tema porque hoy día la adoración se ha vuelto subjetiva entre varios grupos cristianos, volviéndose superficial en el concepto e introduciendo el modelo del mundo que pervierte la fuente, propósito y objeto de la adoración de la iglesia. Entonces, hay muchos grupos cristianos que creen o enseñan que están adorando a Dios cuando no lo están haciendo. ¿Sí? Hay un grupo en donde ponen, pues,
musiquita, ¿verdad? Que tiene muy buen ritmo y todo, pero es un estribillo nada más, ¿sí? Poquitas oraciones, ¿sí? Y que no hablan de Dios, sino hablan de una experiencia subjetiva del que compuso el canto. ¿Eso es adoración? ¿La adoración para quién es? Para Dios, no para que las personas se agraden. Ahora los jóvenes no quieren cantar himnos tradicionales porque dicen, ¡ay, qué cansancio! Hasta hay palabras que ni conozco, que ni se usan, son arcaicos. Mejor vamos a cantar cosas de Adrián Romero, de Marcos Witt, pues no sé, no me sé muchos grupos, ¿sí? Esas alabanzas están a todo dar, ¿sí? Yo he visto que empiezan a cantarlas y ahí empiezan, ¿no? O sea, luego, ¿es para Dios o es para la carne? Entonces, ahí hay algo que ya se desvió. ¿De quién es responsabilidad reencauzar esa idea de adoración? Del pastor y los líderes. Exactamente. O sea, cuando el pastor o los líderes, bueno, y los líderes ven que sus congregantes se dedican a levantar manitas, ¿sí? Se dedican a balancearse, ¿sí? O se dedican a estar llevando el ritmo, o sea, aguas, porque eso es de la carne, ¿ok? Entonces, no podemos asegurar que sea la adoración correcta. Y el propósito del estudio es entender cuál es la adoración correcta, ¿sí? Ahora, vamos a ver primero las palabras implicadas en griego, porque estamos en el Nuevo Testamento, ¿sí? Para entender el significado de la adoración. Y la primera palabra es proskuneo. Esta palabra en griego que se refiere a la adoración. Esta palabra primaria, porque es la primera en denotar adoración, está relacionada con la idea de besar, como en besar la tierra para honrar las deidades de la tierra. Llegó pues a connotar el postrarse en reverencia. Mucha gente dice, no, pues es que para adorar hay que estar hincado. Pues aquí podríamos decir, no, pues para adorar hay que estar postrado, esto es, con los labios en la tierra, ¿sí? Entonces, si queremos ir a la fuente y decir, no, pues nosotros somos bien bíblicos, ¿sí? No, pues tendremos que, cuando estemos adorando, hacerlo de esta manera, pero eso es quedarse corto. Sin embargo, lo que está hablando esta palabra es que es algo que se nota como diferente, ¿ok? Que es la total sumisión. Dice, nuestro Señor usó esta palabra en su declaración clásica sobre la adoración en Juan 4:24. Aunque ya lo leímos, vamos a tenerlo fresco en la mente. Ay. Dios es espíritu, ¿es esa, no? Sí. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Exactamente, déjenme ver porque ya me hice bolas por acá. Acá está. Para todos, Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, la adoración es en total sumisión, ¿sí?, al Señor. Con relación a la iglesia, la palabra solamente aparece en 1 Corintios 14, 24 y 25. Vamos a verlo. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro,
adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Pues de que los corintios andaban presumiendo que eran muy espirituales, ¿sí? Y tan espirituales que hablaban en lenguas. Y entonces las reuniones se hacían un relajito, porque todos, ¿sí? Estaban Shabadaba, no sé qué, y no se entendía absolutamente nada de lo que decían. Y lo que Pablo le está diciendo, oigan, espérense, dice, pero si todos profetizan, esto es, si todos enseñan, ¿sí? Y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Esto es, el incrédulo, en lugar de oír un relajo que traen en la reunión, va a escuchar las verdades de la Biblia, y entonces el Espíritu Santo lo va a convencer. ¿Sí? Y una vez que se convenza, ¿sí? Y que lo oculto de su corazón se haya hecho manifiesto, postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Ok? Ese hombre o esa persona, ¿sí? Tendrá la convicción de adorar a Dios de la manera correcta. ¿Ok? Cuando llega una persona al grupo, ¿sí? Y escucha parcialmente lo que está ocurriendo, pues ve que hay gente que pues se saluda, se sonríe, ¿sí? Cantamos algunos himnos, después se para un señor al frente y quién sabe qué enseña, y después se acaba el evento, pues como entró, se salió. Y no debe de ser así. Cuando eso está sucediendo en el grupo, ¿sí? Hay algo que no estamos haciendo bien. Nuestra adoración a Dios no está siendo como Dios la quiere. Porque la correcta adoración siempre produce efectos. Si nosotros entramos al servicio y salimos igual, hay algo que o no está funcionando en nosotros o no está funcionando en el servicio, en la iglesia que se está congregando para adorar a Dios. ¿Ok? Entonces, ay, sí, diga. Que prácticamente es lo que está pasando con los megagrupos, ¿no? O sea, yo digo porque ya he platicado con personas que, yo fui a esta iglesia a invitarme, sobre todo con amigos o amistades. Y le digo, ¿y qué te parece? No, pues está muy padre, se siente muy bonito. Digo, ¿y qué entendiste de lo que te enseñaron? No, pues la verdad no, pero sentí bonito. O sea que se basa en los sentimientos, no en el razonamiento, ¿no? Y puede pasar todo lo contrario, ¿no? Nada, no entendí nada porque se pusieron bien locos y etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero también puede pasar otro, como lo que estaba diciendo, nada más sentí bonito, se siente muy padre, ¿no? El ambiente, pero pues, finalmente no se cumple con la adoración que Dios está esperando. Claro, ahora, la adoración, sí, en un grupo verdaderamente cristiano, fundamental, sí, es de dos vías, o sea, de los que están sentados, de los que están al frente y de la obra de Dios. Entonces, cuando hay una verdadera adoración, hay un flujo de gracia hacia los oyentes, hacia los participantes, y la gracia siempre nos hará mejores. Cuando no somos mejores en nuestra asistencia al grupo, algo está mal. De los tres elementos que dije, bueno, que dos son uno mismo, ¿quién estará mal? Dios, el predicador y los oyentes. ¿Quién estará mal? Pues descontamos a Dios, Él nunca está mal.
¿ok? Su gracia es la correcta, Él la imparte a todos por igual, ¿sí? En algunos tiene un efecto mejor que en otros, dependiendo de cuál sea su condición espiritual, pero nos quedan el otro, que es la parte de la iglesia, si es o el predicador no está haciendo las cosas bien, o los asistentes vienen con una mala actitud, sin fe. ¿Y sin fe qué dice la Biblia? Es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Entonces, la adoración de aquel que no aplica la fe, pues mejor vamos a poner la charlita del cuadrante y vamos a dedicarnos a estar en el parque asoleándonos, ¿no? Porque sería lo mismo. Entonces, por eso es que estamos viendo este tema. Continúa el párrafo. Y allí se refiere a la adoración de un no creyente que entra en la asamblea, ¿ok? Que como ya lo expliqué. No obstante, la idea de postrarse en reverencia ante el objeto adorado sigue siendo una faceta legítima de la adoración cristiana. ¿Qué entendemos por esto? Cuando yo adoro, siempre adoro a un ser superior. Yo no puedo adorar de igual a igual. O sea, voy a adorar al Dios Santo, al Todopoderoso, ¿sí? Al que me imparte de su gracia. ¿Y qué le estoy dando en mi adoración? Que está basada en la fe, el reconocimiento de lo que Él es, ¿ok? Cuando Dios pide que le adoren, es, reconoce quién soy yo, dilo, y después vamos a ver de qué manera lo podemos hacer, ¿ok? Pero eso es lo que Dios quiere, nuestro reconocimiento, tanto interno como público. Y entonces la adoración viene a ser una parte importante de la iglesia. Y la otra palabra es latreo. Esta palabra altamente significativa comunica la idea de que la adoración es servicio sacerdotal. La vida del creyente en su totalidad debe ser de servicio, adoración. Vamos a ver qué dice Romanos 12:1, que yo creo que se lo saben. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí cada uno de los creyentes estamos funcionando como sacerdotes. Acuérdense lo que dice la Escritura, que somos sacerdocio santo, ¿sí? ¿Y qué es lo que debemos de presentar? Nuestros propios cuerpos. Entonces, cuando yo adoro a Dios, estoy actuando como un sacerdote, en donde me estoy presentando yo mismo delante de Dios. ¿Para qué? Para gloria y alabanza de Dios. No para agradarme a mí, no para agradar al que está junto, no para que me vea yo bien santo, sino es porque tengo la convicción, ¿sí?, en mente y en espíritu, de que lo que estoy haciendo es para la honra de Dios. Es para reconocer lo que Dios es. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno. La oración refleja esta clase de adoración. Vamos a ver qué dice allí en Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
O sea, ¿y esto qué tiene que ver con la adoración? No está así directo, ¿verdad? ¿Qué estaban haciendo? Ministrando, ¿Pero de qué manera? enseñando. Estaban orando, ¿sí? Y estaban orando en ayuno. Eso los puso en un estado del alma que pudieron percibir las órdenes del Espíritu Santo. Aquí por eso es que Dios pide que los verdaderos adoradores adoren en espíritu y en verdad. ¿Ok? Ellos, estando en espíritu y en verdad, ¿sí? Orando, pudieron entender lo que el Espíritu Santo decía, que es algo muy específico. Apártenme a Bernabé y a Saulo, porque les tengo chamba. No hubo lugar a dudas. Todos los que estaban adorando lo entendieron. Y eso sería lo ideal en todos los grupos cristianos, que cuando adoremos percibamos la guía del Espíritu Santo, que es el medio, la persona de Dios en la cual se comunica con nosotros. ¿Ok? Cuando alguien dice, no, pues es que Dios me dijo, carambas, ¿y cómo te dijo? Esa sería la siguiente pregunta. Más bien lo correcto sería, si Dios a través del Espíritu Santo me reveló. Porque algunos de ustedes han oído la voz de Dios. No, el día que eso ocurre les da el infarto y se presentan delante de Dios de inmediato. O sea, es el Espíritu Santo quien nos da las convicciones, ¿ok? Es una convicción que viene a nuestro ser. No es una vocecita, es una convicción, ¿ok? Vámonos ahora a Romanos. Bueno, estamos, sí, perdón. Romanos 1:10. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y ahí está la adoración, en donde nos estamos compartiendo dones espirituales, no los dones como la profecía, sino medios de gracia, ¿sí? Para que seamos mutuamente confortados por la fe que nos une y que nos es común. ¿Ok? Por eso es tan importante entender que la adoración es un acto de fe. Eso es lo importante. Sí, se está refiriendo específicamente, no específicamente, pero a bendiciones que a lo mejor yo he tenido. Esa es la palabra correcta, bendiciones espirituales. Sí. Sí, porque algunos dicen, traje a mi bendición, ¿verdad? Y ahí te dan su chavito. O sea, sí, es una bendición, pero aquí estamos hablando de bendiciones espirituales. ¿Okay? No quise aclarar porque don normalmente te vas a... Sí, por eso dije no son, pero es mejor lo que tú dijiste. La palabra aparece varias veces relacionada con la acción de dar. Vámonos ahí al 15:27 de Romanos. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Ok? Entonces ahí es recíproco. Si yo te doy cosas espirituales,
esperaría que tú me dieras cosas materiales. Y esa es la bendición, ¿sí? Me gustó tu palabra, ¿sí? Para que nos confortemos y estemos, ¿sí? Creciendo en la fe. ¿Ok? Después nos vamos ahí a segundo. ¿Levantaste ese punto? Hay que ser bien, porque eso es lo que está diciendo Dios, ¿no? O sea, Dios me está diciendo, yo te estoy dando esto, tú me tienes que dar aquello. Sí, tienes toda la razón, pero yo voy más allá, ¿ok? Por ahí dice, todo obrero es digno de su salario. Si tú estás dando dones espirituales, o sea, bendiciones espirituales, y lo vamos a ver después cómo es, se esperaría que tú retribuyeras algo material, ya sea tu tiempo, ¿sí? Servicio, money, etcétera, pero algo hay que retribuir, ¿ok? Y eso es algo que no tenemos conciencia todos. O sea que al dar, estamos adorando a Dios. ¿Ok? Sí, yo mencionaba esto, perdón, porque como dice también la palabra, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces muchos creyentes están pensando, como lo enseñé, no sé qué, domingo o miércoles, no me acuerdo, hace poco, muchos creyentes, sobre todo hoy en día, están esperando de que es obligación de Dios que me dé. Y no, Dios está esperando esa retribución. Sí, pero no, ¿ok? Porque, y hay un himno que a mí no me gusta, se los tengo que decir, no me gusta, o sea, en donde dice, si yo fui a la cruz y yo morí por ti, ¿qué has dado tú por mí? ¿Eso es bíblico? No, pero es algo que se esperaría que nosotros fuéramos agradecidos con Dios. ¿Cómo somos agradecidos con Dios? A través de la oración, de la adoración. Adorándole a Él es lo único que Dios pide. Ni más ni menos. O sea, allá en el cielo, ¿qué están haciendo ahorita? Están en el servicio dominical. No. Están adorando a Dios. ¿Cómo están adorando a Dios? Pues reconociendo por lo que Él es. Exacto. Y después vamos a ver más adelante cómo. ¿Ok? No están ahí unos angelitos sentados en la nube con sus arpitas y están todos ahí cantando himnos celestiales. O sea, no dudo que lo pudieran hacer así, pero es más. ¿Ok? Están platicando de lo que Dios hizo en sus vidas y de lo que Dios todavía está haciendo y hará. ¿Y la eternidad con Dios cómo va a ser? ¿Sí? No, Pedrito, ya me platicaste eso, ya cámbiale. No, sí es cierto, Pedro. No importa que ya me lo dijiste 1,800,000 veces, pero tienes razón y lo reconozco. O sea, a eso nos vamos a dedicar. 2 Corintios 9, 11 al 14. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios para la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad vuestra, de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quien aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable.
Fíjense cómo aquí se combina. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Es Segunda de Corintios. ¿Qué? ¿No escuché? Es Segunda de Corintios. Sí, Segunda de Corintios 9:12 al 14. El contexto es, se estaba levantando una ofrenda especial para los creyentes de la iglesia de Jerusalén que estaban pasando, ¿sí?, por hambre. Y entonces Pablo, sí, dice, sí, yo participo en esa administración que se le está haciendo a la iglesia de Jerusalén. Y entonces dice, cuando ustedes, ¿sí?, participan en dar, ¿sí?, esto hace que los creyentes de Jerusalén glorifiquen a Dios. Dice, por la obediencia vuestra, ¿sí?, y porque no están atesorando, sino que están dando libremente, ¿sí? Y al 14, asimismo en la oración de ellos por vosotros, ahí está la reciprocidad, ¿sí?, a quienes aman, y fíjense de qué tamaño es, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Entonces, cuando yo doy libremente, guiado por el Espíritu Santo, es la superabundante gracia de Dios que está actuando en mí. Y eso es maravilloso, ¿ok? Cuando yo doy así, Dios me va a dar la actitud, la fe y los recursos para que yo los dé. Dios no necesita dinero para bendecirnos. Él nos va a dar de maneras que no entendemos, ¿sí? Bueno, aquí es un ejemplo. Los cristianos en Jerusalén se las estaban viendo, pero bien difíciles, ¿sí? ¿Por qué? Porque había persecución de los judíos, persecución de los romanos, ¿sí? No les permitían comprar en el mercado, o sea, ¡ay, híjole! Pues estaba difícil, ¿sí? Y bueno, Dios se ató de manos. Dios nomás hizo, pobrecitos, es su cruz. No, Él movió a los creyentes de fuera de Jerusalén para que se pusieran de acuerdo, juntaran recursos y se los enviaran a ellos y fueran bendecidos. ¿Cómo respondieron los cristianos de Jerusalén? Oraron por los hermanos que no estaban en Jerusalén. Y ahí está, la adoración funciona, la adoración mueve las cosas, cosa que no entendemos cuando pensamos que la adoración nada más es cantar cantos, ¿ok? Ay, espérenme, ahí está. Y entonces, el ministerio general del Evangelio es servicio a adoración. Y vamos a ver qué dice ahí en Romanos 15:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahí está. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y ganamos almas, estamos adorando a Dios. Okay, no hay vuelta de hoja. ¿Ok? Estamos realmente fungiendo como sacerdotes de Dios para aquellos que no le conocen. Y el otro texto es Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, cuando yo hago a un lado mi capacidad para servir a Dios en espíritu, yo aquí le añadiría, y en verdad, estoy adorándole de la manera que Él espera que lo hagamos.
El servicio a Dios es adorar a Dios. ¿Ok? Avanza está medio dormido. Finalmente, en la palabra latreo, es posible que el hecho de que se use esta palabra en vez de la primera con respecto a la adoración del creyente se deba simplemente a que, puesto que Cristo no es visible hoy en día, nuestra adoración ha de demostrarse en servicio. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Dudas? ¿No? Oh, qué bien. Vamos a ver brevemente lo que es el concepto de la adoración. La adoración de la iglesia entonces consiste en servicio individual, como cuerpo, esto es, como iglesia, público y privado, para el Señor, lo cual se produce por reverencia y sumisión a quien es completamente digno. ¿Ok? Este sería el concepto bíblico de la adoración. Entonces, si yo no entro en mi adoración bajo esta definición, algo está mal, algo tengo que cambiar, algo tengo que aprender para que entonces sea correcto, en forma individual y como iglesia. Pública y privada. Así es. Pública en cuanto al servicio a los que están fuera de la iglesia, a los que están dentro de la iglesia, y privado en mi relación personal con Dios. ¿Ok? Yo no necesito reunirme con mi iglesia para compartir el evangelio, lo hago yo solito. ¿Ok? O cuando reconozco, ¿sí?, delante de otros, ¿sí?, la razón de mi fe. ¿Ok? Estoy adorando a Dios. ¿Sale? Sí. Sí, mi amor. Hablando de eso, hace un rato mencionaste que una de las formas de adorar a Dios es predicar el evangelio, ganar almas. Sí, Pi. Y un ejemplo que pongo de una hermana de una iglesia que había estado en disciplina. Entonces ella quería participar en ganar almas colectivamente, ¿no? Y dentro de la disciplina pues habían dicho que, o sea, ya había sido perdonada, pero para, como dice la palabra de Dios, para poder regresar por gobierno, para que me entienda de la iglesia, ella estaba en la banca, ¿no? Entonces una vez que me invitaron a predicar, me quiso hablar conmigo y dijo, ¿qué pasó? Y me dijo, es que no puedo ni ganar almas. Y ¿por qué tienes que hacerlo con grupo? ¿Por qué no lo haces individualmente? Hablando precisamente del servicio, ¿no? Porque Dios te manda que sirvas tú solita o en grupo, que en este caso entraría como ejemplo de adoración. Dios te está diciendo que individualmente tienes que adorar al público y en privado. O en grupo, si no te están dando la oportunidad, porque así es el gobierno de la iglesia, hazlo tú sola. ¿Qué te evita? ¿O qué? ¿Necesitas que te vean los hermanos? ¿Necesitas que te vean los hermanos? Pastor, que estás sirviendo a Dios. ¿Ese es tu propósito? ¿O es el propósito real? Ganar almas. Y así lo dejé porque finalmente yo sé que en ciertas cosas tenía razón, pero en ese punto específico ella quería ir a ganar almas, pero en grupo, no individualmente, ¿no? Que la vieran realmente. Pues sí, lo único que podemos concluir es que había un malentendimiento del servicio. Sí. ¿Ok? Y después vamos a ver más adelante en el estudio que el servicio es adoración y hay muchas maneras de cumplir ese servicio. ¿Ok? ¿Algo más? ¿No? Ok, entonces vamos a orar para terminar la sesión. Señor, te queremos agradecer por tu palabra, gracias porque
tú dejas plasmado en ella lo que es tu voluntad directiva. Y Señor, pues sé tú quien nos edifique para que nosotros podamos adorarte en espíritu y en verdad, porque esta es la manera en que tú te agradas. Te agradecemos por este tiempo y te pedimos de tu bendición para lo que resta del servicio, en los méritos y en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos y por él te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 8 días.